os decía que si la tesis de los nativos digitales se ha demostrado pues como muy limitada, si no directamente falsa, ¿no? Y que si nuestros hijos e hijas pues saben manejar también las tablets y nos dejan maravillados, oh, mira, apenas sabe hablar, pero ya sabe manejar la tablet, es porque son dispositivos creados específicamente para que los sepa manejar un niño de 3 años o un chimpancé. Efectivamente, ¿no? No es que tengan habilidades prodigiosas, sino que han sido creados específicamente de esa manera, ¿no? Del mismo modo, pues no hay ninguna prueba de que tener más recursos digitales, informativos en el aula generen inmediatamente mejores resultados educativos. Ninguno. De hecho, si os dais cuenta, es curioso, llamativo, ¿no? Que todo el mundo parece convencido de que en educación es indispensable introducir más y más tecnologías de la comunicación en el aula, que por sí mismo esa introducción va a tener resultados positivos. En otros contextos, en cambio, donde también hace falta, como nos pasa en las aulas, ¿no? Concentrarse en un problema durante largos periodos de tiempo, lo que intentamos es más bien lo contrario. Intentamos desesperadamente evacuar todas las tecnologías de la comunicación posible. En concreto, la DGT, ¿no? Hace campañas todo el rato para que no usemos el móvil en el coche mientras conducimos, ¿no? Por algún motivo, para resolver problemas de matemáticas es muy bueno, al parecer, tener el móvil al lado, pero para conducir no, ¿verdad? Que en realidad conducir es una actividad mucho más mecánica que resolver problemas de matemáticas. Se supone, ¿no?, que no podemos conducir con el móvil al lado, pero sí podemos aprender álgebra mientras tenemos abiertas 3 o 4 redes sociales y googleamos cada 5 minutos, ¿no? Sin embargo, yo creo que la teoría del nativo digital de Prensky sigue definiendo, a pesar de, ¿no?, yo creo de todas estas intuiciones que tenemos cotidianamente, de que es una tesis muy débil, sí que sigue definiendo en buena medida, yo creo, nuestra comprensión hegemónica, cotidiana del internauta tipo, ¿no? Es esa idea que el exministro Castel desarrolló en su momento, ¿no?, de que hoy no vemos Internet como veíamos la televisión, sino que más bien vivimos Internet, ¿no?, por decirlo con sus propias palabras. Esa idea de que Internet, las tecnologías digitales, las redes sociales nos atraviesan de un modo radical y que, por tanto, hay algo en las tecnologías digitales que induciría casi un cambio antropológico, ¿no?, un cambio histórico radical. Bueno, ¿es realista esa idea? Yo también lo dudo bastante, francamente, ¿no? Solemos tender a pensar que la gente antes vivía en una situación de aislamiento terminal, y lo cierto es que hay contextos relativamente cercanos y relativamente lejanos también en los que esto no es verdad. Suelo poner un ejemplo que me gusta mucho. En Londres, a mediados del siglo XIX, el servicio de correos alcanzó tal eficacia que disponía de 15 repartos diarios. 15 repartos diarios, o sea, que podías invitar a alguien a cenar por la mañana, que te respondiera y que te diera tiempo a preparar la cena, ¿no? Algo que no siempre pasa con WhatsApp, por cierto. Y por otro lado, si se tiene en cuenta el cambio que supone la tecnología actual respecto a las tecnologías inmediatamente anteriores, bueno, pues las tecnologías digitales tampoco son tan rupturistas, ¿no? El cambio que introdujo el telégrafo respecto al correo postal ordinario es mucho mayor que el que introdujo el correo electrónico respecto al fax, ¿no? En ese sentido, bueno, yo os animaría a tener una mirada un poco más larga, ¿no?, de la que muchas veces los discursos hegemónicos nos transmiten sobre los medios de comunicación. Para entender también, bueno, pues cuál es esa relación que mantienen los jóvenes con la tecnología, si descartamos esa idea, ¿no?, de que han sido socializados en un caldo completamente distinto al nuestro, y que eso les convierte en sujetos antropológicamente diversos, que a los que a duras penas somos capaces de entender. Yo creo que los jóvenes a menudo tienen una relación bastante parecida a la que tenemos los adultos con la tecnología, ¿no? Tienen una relación tan tóxica y poco creativa como los adultos, ni más ni menos. En todo caso, tienen el agravante específico de ese periodo de vida, un periodo complejo, es verdad, un periodo complejo como otros periodos de la vida lo son, ¿no? Pero es verdad que muchas veces minimizamos pues toda la alienación y todos los conflictos que generan en nosotros adultos la tecnología y nos imaginamos que eso son un problema juvenil, ¿no? Es decir, que
muchos adultos experimentamos como la tecnología digital permite que nuestro jefe nos escriba pues a las 10 de la noche de un sábado, ¿no? Y nos tenga controlados 24 horas al día, 7 días a la semana. Pensamos que eso es algo completamente diferente de lo que les pasa a los jóvenes y probablemente no lo es, ¿no? Las situaciones de acoso o de relaciones personales tóxicas que tienen los jóvenes mediadas por la tecnología no son tan diferentes de las que a menudo tenemos los adultos. Un experimento que yo creo que es recomendable para los hijos o jóvenes cerca a los que podéis pedir esto es comparar los datos de uso de nuestros teléfonos móviles con los suyos. Y veréis que son bastante parecidos. Las horas de uso que hacemos al día cualquiera de nosotros no son tan diferentes de las que tiene cuando eres joven, ¿no? Y tenemos la sensación de que están todo el día con el móvil, no es tan diferente de lo que hacen. Bueno, una primera discontinuidad que yo quería criticar, por tanto, era esta, ¿no? La supuesta discontinuidad generacional. Una segunda discontinuidad muy asumida en nuestro día a día cuando hablamos de tecnologías digitales es una ruptura relacionada con la identidad personal, ¿no? Se suele decir que las tecnologías nos han cambiado nuestra subjetividad, han cambiado la manera en la que nos entendemos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Se ha popularizado un poco la idea de que el yo digital, nuestra identidad personal digital, es sustancialmente diferente de nuestra identidad analógica, ¿no? Y en el mundo analógico, pues tendríamos sujetos únicos, limitados, más o menos coherentes, ¿no? Y en cambio, pues en el mundo digital viviríamos pues, una vida mucho más fragmentaria, fluida, diversa, ¿no? Tenemos varias identidades distintas por las que nos iríamos transformando. Nosotros, los inmigrantes digitales, habríamos experimentado ese proceso de fluidez y fragmentación ya de adultos y, por tanto, sería un cambio limitado, pero en cambio los nativos digitales pues ya casi habrían nacido así. Esa idea de que cambiamos de yo, de identidad personal, típicamente, ¿no? Pues cuando nos hacemos pasar por otra persona en algún foro, yo creo que es una mala descripción de lo que ocurre realmente en las redes o en nuestra vida cotidiana. No puedo entrar aquí en detalle porque creo que es una mala descripción de lo que ocurre ahí, sería bastante largo, luego si quieres en el debate lo podemos hablar. Lo que sí me gustaría señalar es que esa idea de una fluidez extrema de nuestra identidad personal en el campo digital puede tener algo de verdad, pero luego a mí sí me parece llamativo que guarda una gran congruencia con la descripción del tipo de subjetividad que domina en el ámbito mercantil. Esa descripción de una subjetividad fluida, de una identidad personal fluida, es como normalmente nos entendemos como consumidores, ¿verdad? Y nos entienden las marcas, las empresas como consumidores, como gente que en principio no guarda una gran lealtad hacia nada, ¿no? Que fluye entre distintos productos, entre distintas preferencias más o menos caprichosas, ¿no? Y en principio pues no está atado a ninguna marca de coche o de ropa, de nada, que va cambiando, va fluyendo por el supermercado y precisamente lo que intentan las marcas es, ¿no? Que nos vinculemos a esa y no a la competencia, ¿no? Entonces esa descripción, con independencia de lo que tenga de verdadero o de falso, yo lo primero que quería señalar, o casi lo que quería señalar, es esa idea de que hay una gran congruencia entre esa comprensión hegemónica de nuestra identidad personal y el tipo de comprensión de la subjetividad del yo, de la identidad personal que domina en contextos mercantiles, contextos de consumo, ¿no? Los procesos de mercantilización contemporánea, todos ellos, pues, han ampliado mucho, esta yo creo que es una clave importante, los espacios sociales en los que nos podemos comportar de esa manera, ¿no? Cada vez hay más sitios, más espacios sociales donde podemos portarnos como consumidores en un supermercado sin mayores lealtades ni compromisos en la sanidad, en la educación, en el deporte, en la cultura, ¿no? No me gusta esta música, cambio a este otro estilo, no me gusta este estilo de educación, pues me cambio a este otro, ¿no? Y precisamente creo que ese modelo de identidad personal
fluido, fragmentario que atribuimos a Internet, a las redes sociales, al campo digital, nos parece tan atractivo precisamente porque nos permite relacionarnos con la tecnología y nos permite relacionarnos a través de la tecnología con los demás, como nos relacionamos en el mercado, como nos relacionamos en el mundo del consumo, ¿no? Nos permite tratar a los demás y las relaciones sociales como si fueran relaciones de consumo, como si fueran relaciones de mercado. Es decir, difumina esa comprensión de la identidad personal los conflictos, ¿verdad?, que nos atraviesan, que están ahí presentes en nuestra vida, cuando tenemos que pasar del ámbito del consumo, del mercado, a otros ámbitos sociales más tradicionales, en los que tenemos que dirimir pues, nuestras lealtades, nuestros compromisos, ¿no? No todo es el mundo del deseo, de la preferencia, ¿no? Todo eso queda difuminado, ¿no? En el ámbito digital, pues parece que nos cae bien alguien en una red social, pues, ¿no? Dejamos de seguirle o le bloqueamos y ya está. En el mundo analógico esas cosas son un poco más conflictivas, ¿verdad? Si nos llevamos mal con una compañera, con un compañero de trabajo, bueno, pues podemos hacérselo saber de bastantes maneras, pero eso genera conflictos, ¿no? No desaparece como por arte de magia. En las redes sociales resulta atractiva esa idea de un yo líquido, fluido, ¿no? Porque lo genera el espejismo, la ilusión, ¿verdad?, de que esa comprensión tan dúctil, tan fluida de las relaciones sociales la podemos exportar desde ámbitos comerciales, mercantiles, a otras dimensiones de la vida social, cultural o política. Creo que en los jóvenes se manifiesta de forma muy enfática los problemas de esta comprensión de las tecnologías por lo que toca a la identidad personal. No creo que en ellos se dé de una manera especial o a lo mejor no más patológica o algo así, o que los adultos tengamos una varita mágica para eludir esos problemas. Para nada. Creo que estamos todos en la misma sentina tecnológica padeciendo todos esos problemas, pero sí que es verdad que en los jóvenes es más visible, ¿no? Porque son todos los adolescentes, ¿no?, que muchas veces experimentan con mucha intensidad pues todas esas vivencias de una sociabilidad muy explosiva, ¿no?, donde se crean de repente todo tipo de vínculos muy intensos. Entonces yo creo que es más visible todos esos conflictos. Me refiero a que la tecnología digital pues muchas veces genera identidades personales omnipresentes, pero por eso mismo muy débiles, ¿no? O sea, las tecnologías digitales, con esa ductilidad de la que hablaba antes, genera una especie de narcisismo frágil. Yo creo que genera un tipo de identidad personal que necesita una retroalimentación permanente, necesita permanentemente recibir inputs que te hagan sentir que sigues ahí, ¿no? que estás presente. O sea, cuando estamos revisando permanentemente las notificaciones de WhatsApp, de Telegram, las menciones de Twitter o de Facebook, lo que estamos comprobando no es que los demás siguen ahí. Lo que estamos comprobando es que nosotros seguimos ahí, ¿no? Es un comportamiento muy neurótico en el fondo, ¿no? Estamos necesitando permanentemente, comprobando que existimos, ¿no?, que no nos hemos disuelto en la nada, exigiendo a los demás que nos reconozcan, ¿no? Porque tenemos una identidad tan débil que si no tenemos un reconocimiento externo, es como si nos disolviéramos en la nada. Si lo recordáis, una forma de describir el apego sereno en los niños muy pequeños, ¿no?, es cuando los observamos, por ejemplo, en un parque infantil, ¿no? Y vemos un apego sereno de esos niños y niñas que son capaces de apartarse de sus padres, no se largan sin más, ¿no?, al otro lado de la ciudad y desaparecen, ni tampoco necesitan estar constantemente volviendo para comprobar que sus padres y madres no han desaparecido como por arte de magia y les han abandonado allí, ¿no? Pues en distancia razonable, jugar tranquilamente con otros niños, sabiendo que sus padres y madres están ahí, ¿no? Pues ese apego sereno es lo que no tenemos en Twitter, en Facebook, ¿no? Necesitamos permanentemente estar comprobando que no nuestros padres y nuestras madres, sino nosotros mismos no hemos desaparecido, ¿no? Las redes sociales en ese sentido son máquinas de producir neurosis, ¿no? Y es en ese espacio donde nos socializamos adultos y jóvenes. Lo que pasa que yo creo que eso es más visible en los jóvenes, precisamente porque están
accediendo a todo ese proceso de socialización en ese momento. No creo que sea más grave, pero yo creo que es más visible a lo mejor ese proceso. Una tercera discontinuidad de la que se nos habla muchísimo en toda clase de discursos hegemónicos, ya digo, aunque no nos lo creamos, yo creo que nos comportamos como si nos lo creyéramos. Una tercera discontinuidad, digo, es una discontinuidad social, ¿no? Se nos dice pues, que las redes sociales, Internet, han cambiado la forma en la que interactuamos, la manera en la que nos relacionamos en la sociedad. Hemos aceptado que las relaciones sociales contemporáneas son en buena medida, decimos, reticulares, tienen forma de red, en buena medida gracias a la acción de la tecnología. Si abrís cualquier manual más cerquita, sí. Si abrís cualquier manual de tecnología, de sociología básica, ¿no? De introducción a la sociología, casi seguro que va a tener al menos un capítulo sobre la sociedad red, sobre el efecto de las redes sociales. A poco que os paréis a pensarlo, es una idea un poco extraña, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser las relaciones sociales más que reticulares, más con forma de red, ¿no? Si ahora mismo os pido que hagáis un diagrama de vuestras relaciones familiares, de afinidad y profesionales, pues lo que os va a salir es una red que os va a salir, ¿no? Para entender por qué muchos sociólogos, politólogos, tecnólogos ven esto como una ruptura, yo creo que hay que pensar respecto a qué consideran que es una ruptura, ¿no? ¿Cuál es el modelo de interacción social tradicional respecto al cual la sociedad red o estos modelos digitales de relación social implicarían un cambio profundo? Bueno, pues según un modelo tradicional muy extendido de lo que es un grupo social, el que encontraréis de nuevo en cualquier manual de sociología básica, pues existiría una distinción elemental entre lo que a veces se llaman grupos sociales primarios y grupos sociales secundarios. Es algo que seguramente habréis estudiado en algún momento de vuestra formación, no importa cuál haya sido, ¿no? Los grupos sociales primarios serían esos que son cálidos, cercanos, cuyos miembros son insustituibles, pues como nuestros grupos de afinidad, típicamente las familias también, ¿no? Mientras que los grupos secundarios pues serían fríos, estarían dirigidos a una finalidad concreta, estarían regidos también por normas muchas veces burocráticas y sus miembros son sustituibles. El ejemplo clásico pues sería un centro de trabajo, una empresa, ¿no? Y un poco lo que hemos llegado, yo creo, a aceptar comúnmente es que en las redes sociales ese esquema, ¿no? Tradicional, esa división tradicional entre grupos primarios y grupos secundarios, pues se rompe, ¿no? En Twitter, en un foro de Internet, en un grupo de WhatsApp, ¿no? Tengo o puedo tener relaciones cercanas, cálidas e íntimas. Dejo ver aspectos de mi vida que seguramente ni mis familiares conocen, ¿no? Pero al mismo tiempo son relaciones difusas con personas sustituibles, ¿no? Si desaparece uno de mis seguidores de Twitter, bueno, pues no es un drama, ¿no? No pasa nada, no es como si se me muere un primo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pues tengo relaciones a veces en cierto sentido, de mayor intimidad, o dejo ver aspectos de mi vida que no compartiría, por ejemplo, con un compañero de trabajo, con un miembro de la ONG con la que colaboro, ¿no? Claro, esto tiene una parte de verdad, ¿no? Pero esa diferencia, lo primero que yo a veces me pregunto, ¿esa diferencia que hacía la sociología tradicional entre grupos primarios y secundarios era real? ¿No? También a quién le interesaba, ¿no? esa diferenciación, ¿no? Porque de nuevo, bueno, da la impresión de que esa idea, esa creencia, ¿no? De que el mundo social ampliado, el que está más allá de nuestros hogares o de nuestros grupos de amigos y amigas, esa idea de que ese mundo es frío, hostil, de una pura lucha darwiniana, es una visión bastante interesada, ¿no? ¿A quién le interesa que pensemos así, ¿no? Que pensemos que la calidez comunitaria, los lazos sólidos y duraderos están limitados a nuestros hogares, ¿no? Que cuando cerramos la puerta de casa para ir al trabajo tenemos que resignarnos, ¿no? A una lucha darwiniana por la vida. Bueno, yo creo que sabemos bien que dentro de los hogares muchas veces hay relaciones de poder, hay conflictos y que fuera de ellos
también puede haber calidez y puede haber solidaridad, ¿no? Y en una huelga puedo encontrar mucha calidez y en cambio en un hogar puedo encontrar mucho conflicto, ¿no? Así que a lo mejor tenía mucho más sentido entender la relación entre grupos primarios y secundarios como un continuo poco coherente, conflictivo, ¿no? Donde esas relaciones tan distintivas están mucho más difuminadas. Con lo cual yo creo que también la novedad de las relaciones digitales, yo creo que podríamos relativizarla bastante, ¿no? Yo creo que es verdad, puedo tener mucha intimidad y colaboración con un desconocido en alguna red social, pero también me puede pasar eso en el piquete de una huelga o en otros contextos de colaboración y solidaridad, ¿no? De hecho, yo creo que ese efecto disruptor y amplificador de las comunidades y de las relaciones tradicionales que se atribuye a la tecnología digital, en buena medida yo creo que se puede atribuir a todo tipo de comunicaciones, a todo tipo de sistemas de comunicaciones, ¿no? Muchas de las reflexiones contemporáneas en torno a los efectos de las comunicaciones digitales ya se plantearon hace muchísimos años acerca, por ejemplo, del telégrafo, del teléfono, de la radio, ¿no? A finales del 19 muchos expertos pronosticaron que el teléfono crearía comunidades distribuidas, ¿no? No limitadas al contacto físico. Tenía por aquí una cita. Sí, en 1891 un directivo de una empresa telefónica incipiente decía que era inminente una época de vecindad sin cercanía, ¿no? Lo que pasa es que ya en los años 30 del siglo XX, cuando se hicieron los primeros estudios sociológicos acerca de los efectos del teléfono en la vida social, lo que se encontró es que lo que hacía básicamente el teléfono era reforzar las redes personales ya existentes, no las sustituía ni las transformaba. Lo que hacía era básicamente pues, que allí donde había comunidades ya existentes, las ampliaba, ¿verdad? Yo creo que algo parecido nos pasa parecido, más complejo, pero con las redes sociales. Los jóvenes muchas veces se relacionan o usan las redes sociales para relacionarse con sus pares más cercanos, como nos pasa a nosotros. Si miráis con quién nos relacionáis en vuestras redes sociales, pues es verdad, todos y todas tenemos la oportunidad de relacionarnos, no sé, con hackers camboyanos o con no sé qué, pero lo cierto es que normalmente hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos y con gente con la que tenemos afinidades de distinto tipo, con gente con la que seguramente nos podríamos encontrar perfectamente en el ámbito analógico. A veces no. A veces se amplía y surgen conexiones inesperadas, ¿no? Pero el grueso de nuestras comunicaciones digitales habitualmente son con gente con nuestro círculo analógico cercano, ¿verdad? Aún más, sabemos que las tecnologías digitales, en el caso de los jóvenes sobre todo, muchas veces lo que hacen es sustituir la imposibilidad que tienen de otro tipo de relaciones. Los estudios dicen que cuando los jóvenes tienen la opción de elegir entre relaciones digitales o analógicas, prefieren las analógicas. Prefieren reunirse cara a cara, prefieren interactuar cara a cara. El uso intensivo de las tecnologías digitales, en buena medida, no solo, pero en buena medida está inducido por su incapacidad para relacionarse presencialmente, porque no tienen o espacios sociales o espacios físicos incluso para mantener esas relaciones esenciales cara a cara, ¿no? No tienen espacios sociales en el sentido de que no tienen momentos, lugares donde se pueda dar esa interacción cara a cara, pero cada vez más no tienen espacios físicos donde hacerlo. Esto en España no es algo tan acentuado, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es así, ¿no? Cada vez los jóvenes tienen menos espacios físicos, literalmente, espacios públicos donde puedan interactuar con libertad, con autonomía, ¿no? Espacios dirigidos, claro que sí, para empezar la escuela, pero espacios donde puedan interactuar con autonomía, con libertad, ¿no? Están supervisados de forma espontánea, cada vez son más limitados, ¿no? Sabemos que cuando tienen esa opción, lo que dicen los estudios empíricos, cuando tienen esa opción de interactuar libremente sin dirección analógicamente, prefieren esa opción a la opción digital, ¿no? Ven la opción digital como un complemento de esa opción analógica.
Un cuarto espacio de discontinuidad, sería un poco el último con el que quería terminar, del que se nos ha hablado muchísimo, es un espacio de transformación política, ¿no? Se nos ha dicho muy a menudo que las tecnologías digitales suponen una ruptura también positiva en el ámbito político, en el sentido de que ofrecerían una oportunidad de intervención política, un espacio de repolitización de nuestras sociedades a través de una cierta reformulación de las condiciones originales en las que se crearon las sociedades democráticas, los espacios de sociedad civil democrática, ¿no? Y de hecho se suele plantear que son los jóvenes los que tienen en ese espacio digital una mayor capacidad de intervención disruptiva, una mayor capacidad de intervención política transformadora, ¿no? Sería el espacio de liderazgo juvenil por antonomasia, pues sería el de las redes sociales, el de la tecnología, lo cual también es un poco una trampa, ¿no? O sea, los jóvenes no tienen derecho a intervenir en el ámbito, yo qué sé, de Hacienda y los impuestos o la sanidad pública, tienen que quedarse con los móviles, Twitter y Facebook, ¿no? Bueno, parece un trato un poco injusto, ¿no? No quiero negar con esto que los cambios en los procesos de comunicación política asociados a las tecnologías digitales hayan sido importantes, ¿no? Desde luego es cierto que gracias a Internet y a la disponibilidad de información política alternativa a las corrientes mediáticas hegemónicas, bueno, pues se ha incrementado muchísimo las posibilidades de informarnos temas, conflictos, problemas que antes, ¿no? Era muy costoso llegar a conocer. Otro tanto ha ocurrido con la capacidad de coordinación de activistas y de organizaciones políticas. Ahora bien, muchas veces lo que se nos plantea cuando se nos habla pues, de esta intervención política aumentada gracias a las tecnologías de la comunicación es algo un poco distinto. No es solo que tengamos más acceso a la información o una mayor capacidad de coordinación, ¿no? Sino que las tecnologías se estarían transformando la sociedad civil, que de hecho estarían reconstituyendo la sociedad civil tradicional, ¿no? Que las tecnologías digitales estarían dando lugar a una ampliación de la esfera pública a través de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, es una idea que ha tenido un larguísimo desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con ideas que en su momento popularizó Habermas en un terreno completamente distinto, ¿no? Cuando hablaba de cómo había surgido la sociedad civil a finales del siglo XVIII, gracias a la creación de distintos foros de debate ciudadano, como eran cafés, las cervecerías en Alemania, pero también medios de comunicación como los periódicos, distintos foros, ¿no? Un poco lo que se ha planteado a menudo es que Internet, las redes sociales, Habermas no dice eso, Habermas de hecho es muy crítico con esta idea, pero lo que se ha planteado es que Internet, las redes sociales serían pues eso, una nueva sociedad civil, un nuevo espacio público similar al de finales del siglo XVIII, donde se estaría reconstituyendo toda esa capacidad de uso público crítico de la razón, al margen, ¿no?, de los medios de comunicación hegemónicos con su capacidad monopolista. Bueno, yo soy bastante escéptico respecto a esa idea tan optimista, ¿no?, de esa cultura tecnológica de la hegemonía política, de las corrientes políticas dominantes. Al menos por dos razones, por resumirlo. En primer lugar, porque creo que la revolución tecnológica en el ámbito político o no ha tenido lugar o ha tenido lugar de una manera muy compleja, muy compleja. Quiero decir, si os dais cuenta, la hegemonía política de nuestro país se sigue dirimiendo en un espacio mediático, en un espacio de medios de comunicación parcialmente tradicional, o que es una transformación, una derivación del espacio mediático tradicional, ¿no? O sea, en este país el modelo, digamos, de creación de opinión pública por antonomasia sigue siendo la tertulia.
la tertulia. Hoy, igual que en los años 40 o 50, ¿no? O sea, la nueva derecha, es verdad, son youtubers que se van a Andorra para no pagar impuestos, es verdad, pero esos youtubers repiten como loros los discursos de la COPE. Los discursos de intereconomía de señores de 60 años, ¿no? Que llevan diciendo lo mismo en sus tertulias. Y yo creo que pensar que porque lo digan en YouTube mientras juegan a un videojuego que no entendemos bien, se rompe completamente los odres, ¿no? de la comunicación política, es un error. O sea, es un error que no nos permite entender dónde se forjan realmente las corrientes políticas dominantes. ¿Hay dinámicas innovadoras? Sin duda, ¿no? Pero en buena medida los espacios comunicativos son una transformación de esos espacios tradicionales, ¿no? Donde la principal transformación no es tanto la aparición de medios completamente novedosos, de dinámicas adánicas incomprensibles. La principal transformación es más la desarticulación, la desinstitucionalización, ¿no? Es decir, la desaparición de los mediadores tradicionales, unos grandes creadores de opinión reconocibles, con sus dinámicas institucionales también reconocibles, con posiciones ideológicas más o menos continuas a lo largo del tiempo, asociadas a agentes políticos y sociales y culturales más o menos estables, ¿no? La descomposición de todo ese universo institucional que asociábamos un poco a la prensa liberal, ¿no? Sabíamos lo que era El País, la ABC, El Mundo, o fuera de aquí lo que era el New York Times, ¿no? Más o menos en qué coordenadas políticas se movían, cómo reclutaban a los miembros, a sus trabajadores, qué conexiones políticas y económicas tenían, ¿no? A menudo, esos medios de comunicación muy a menudo eran empresas familiares, de grandes fortunas familiares, ¿no? Que tenían una fuerte identidad también, un fuerte pozo, ¿no? En esos medios de comunicación. Eso cada vez más ha desaparecido, ¿no? Se han fragmentado, se han roto en un universo que no entendemos muy bien. Pero esa fragmentación no tiene tanto que ver con los medios de comunicación digitales como con los procesos de precarización y financiarización, ¿no? Esas grandes familias ya no dominan los medios de comunicación, ha entrado el capital internacional financiero, bueno, como un tsunami en esos medios de comunicación. La profesión periodística se ha precarizado enormemente. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hablando con reporteros de guerra, a la que tristemente es un tema de actualidad, que me contaban pues cómo esa degradación de las condiciones de la profesión periodística les había afectado profundamente y hasta el punto de que amenazaba sus condiciones de vida, ¿no? Es que no tengo dinero para comprarme un chaleco antibalas. No tengo dinero para comprarme un chaleco antibalas, no puedo pagármelo, ¿no? O esto es algo que me comentaba el corresponsal de una importante cadena de televisión, su corresponsal en Londres, decía, a mí me pagan 600 euros al mes por ser corresponsal de esta cadena. Porque yo vivo en un piso compartido, yo no me puedo tomar un café con un embajador porque no puedo pagar un café a ese embajador, ¿no? Esa degradación de las condiciones laborales no tiene que ver tanto con las condiciones tecnológicas, tiene que ver con dinámicas laborales, económicas y financieras, ¿no? Y es ahí sí donde irrumpen o colisionan, ¿no? Con procesos de digitalización que hacen explosionar todos esos procesos de precarización y desinstitucionalización, ¿vale? Un segundo motivo para ser escéptico respecto a los efectos políticos de las tecnologías es que, al margen de lo importantes que sean, yo no tengo muy claro que esos efectos sean positivos necesariamente, ¿no? Yo creo que bueno, eso cada vez es más claro. En cierto momento de nuestra historia reciente yo creo que había más dudas al respecto, ¿no? Pero las dinámicas tecnológicas tienen efectos monopolistas brutales, ¿no? La digitalización no ha ampliado los puntos de información, no ha ampliado nuestras fuentes de información, al revés, ¿no? Las ha concentrado mucho más. Nunca ha habido monopolios tan grandes como las grandes empresas tecnológicas contemporáneas, ¿no?
nunca ha habido una concentración del poder mediático y tecnológico como el que vivimos ahora. Y sobre todo, yo creo que todas las dinámicas políticas contemporáneas muchas veces nos hacen ser demasiado sensibles respecto a los procedimientos, ¿no?, a las herramientas que tenemos disponibles, y en cambio ser muy ciegos respecto a las condiciones institucionales necesarias para que esas herramientas sean útiles. ¿Qué quiero decir? Durante todo el siglo XX, la apuesta progresista de la izquierda, si lo queréis decir así, respecto a los medios de comunicación, era precisamente que había que crear medios de comunicación, instituciones comunicativas que garantizaran que la ciudadanía tuviera acceso a información veraz e imparcial. Es decir, eso ¿cómo se ponía de manifiesto? Pues en términos de una apuesta por medios de comunicación públicos o comunitarios, ¿verdad? Eso es algo que hemos olvidado completamente. En los inicios de Internet sí hubo una apuesta en ese sentido, pero es algo que se ha olvidado completamente, ¿no? Toda nuestra intervención comunicativa está del lado del comentario. Recibimos información y, en todo caso, la alabamos o la criticamos en redes sociales, punto, ¿no? Pero esa apuesta por crear medios de comunicación veraces, imparciales, fiables, ¿no?, con los medios suficientes, es muy marginal hoy, muy marginal, ¿verdad? Yo creo que esa creencia en el carácter rupturista de los medios de comunicación digitales per se, en términos políticos, es la que nos ha hecho un poco renunciar a esa apuesta más ambiciosa, no solo por crear medios tecnológicos, sino medios institucionales que sepan aprovechar esa potencia tecnológica, ¿no? Y ambas cosas yo creo que están muy presentes en cómo viven los jóvenes esa relación con la política y la comunicación, porque al fin y al cabo yo creo que muchas y muchos de los que estamos hoy aquí seguramente aún nos acordamos, ¿no?, de cómo era ese espacio mediático tradicional. Una cosa importante es que los mediadores, como decía antes, pues más o menos estaban claros. Incluso, o sea, podíamos identificar esos discursos y podíamos identificar también sus sesgos y, por tanto, podíamos también desconfiar de ellos, ¿no? Era un universo mediático más o menos ordenado. Yo sabía más o menos lo que me podía creer del país cuando publicaba una noticia. Para ciertas cosas, más bien poco. ¿Vale? Para otras a lo mejor un poco más. Pero era un universo más o menos reconocible, ordenado, donde también sabía la fuerza que podían tener los trabajadores para resistirse a ciertas inercias, ¿no?, o ciertas presiones de sus direcciones. Hoy todo ese universo más o menos comprensible, legible, mediático, ha desaparecido, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que les pasa a los jóvenes. Lo que padecen no es tanto eso, que son nativos digitales y viven en un universo tecnológico diferente. Lo que padecen sobre todo es ese proceso de desinstitucionalización, donde viven en un universo mediático completamente desarticulado, ilegible, con un montón de fuentes inconexas entre sí, ¿no? Y donde las conexiones que sí existen son pues ilegibles, indetectables, porque tienen que ver pues, con las dinámicas de oligopolistas financieras, ¿no? Yo creo que eso es el grave problema que tienen jóvenes hoy, pero que también es el nuestro, no es diferente, ¿no? A lo mejor para nosotros adultos lo podemos entender mejor porque tenemos algo con lo que comparar, y ese algo con lo que comparar cada vez está más lejano. Bueno, voy a ir terminando para que tengamos un ratillo también para debatir. Un poco la moraleja de lo que os quería contar hoy, ¿no?, de estas 4 discontinuidades respecto a las que yo soy muy escéptico, es que la fe en la tecnología de la comunicación como motor de cambio histórico y sobre todo como motor de cambio histórico progresista es muy ingenua, no inocente, pero sí ingenua, porque sobre todo guarda relación pues, con distintos procesos de mercantilización contemporáneos, ¿no? Y yo creo que los jóvenes manifiestan de forma diversa,
un poco excesiva, exagerada, ¿no? Como lo viven siempre todos ellos, deformada también, ¿no? Problemas que son comunes a toda la sociedad, ¿no? Que no son específicos de la juventud necesariamente, sino que son comunes a toda la sociedad y que tienen que ver sobre todo pues, con esto que... ¿no? Los procesos de desinstitucionalización inducidos por la mercantilización que afectan a los medios de comunicación, a los periódicos, televisiones, radios, etcétera, pero que afectan también a otros espacios sociales, como es la educación, por ejemplo, ¿no? De educación. Algo que nos pasa mucho en las aulas, por ejemplo, es precisamente que depositamos permanentemente mucha confianza en la tecnología, en la que la tecnología nos va a suministrar herramientas para resistirnos a este tsunami, ¿no? Que sentimos de descomposición de la educación pública como un proyecto común, compartido, ¿no? Como una institución sólida, que es uno de los ejes mismos de las sociedades democráticas, ¿no? Como todo eso, la idea de un proyecto educativo progresista, inclusivo y universal, nos parece poco menos de ciencia ficción, ¿no? Nos lo decimos a nosotras mismas, nosotros mismos, pero no nos lo acabamos de creer del todo, pues esperamos que las tecnologías nos salven, ¿no? Lo cual, por cierto, a menudo es malo también para los propios usos pedagógicos de la tecnología, ¿no? Algo que ocurre es que esa especie de introducción permanente de tecnología en el aula, en la escuela, de forma completamente acrítica, ¿no? Lo que hace es normalizar los usos hegemónicos de la tecnología, ¿no? Replicarlos en el aula como si fueran perfectamente aceptables, como si no hubiera nada que criticar de ellos, porque bueno, como es una ruptura histórica inapelable, no podemos hacer nada, el mundo es así, vivimos en un mundo donde hay que construir autopistas, hay que aceptar que hay tecnología por todas partes, no podemos decir nada. Eso nos implica también, o sea, nos impide también hacer o tener una comprensión crítica de esas herramientas y tener también o acceder a usos alternativos de esas herramientas tecnológicas para que sean efectivamente emancipadoras o sencillamente más útiles o menos alienantes, ¿no? Y muchas veces muchos planteamientos muy reactivos respecto a los usos pedagógicos de las tecnologías, ¿no? Muy de rechazar cualquier uso de la tecnología, ¿no? Y atarnos a la tiza como último bote de salvavidas, pues tiene que ver con eso, ¿no? Porque es verdad que estamos rodeados con usos completamente alienantes de las herramientas tecnológicas y por reacción, pues muchas veces la rechazamos de plano, ¿no? O sea que yo creo que pasan las dos cosas, que depositamos una esperanza excesiva en la tecnología, ¿no? Llenamos las aulas de tecnología y como eso, en vez de solucionar las cosas, a veces las empeora, muchas veces las empeora, en mi opinión, pues entonces decidimos que no hay nada que hacer con las tecnologías. No es muy diferente a lo que pasa en otros ámbitos, ¿eh? Yo creo que no tengamos herramientas institucionales para aprovechar o para crear medios de comunicación públicos, fiables, con condiciones laborales dignas, nos hace muchas veces desconfiar o pensar que no hay nada que hacer con las tecnologías digitales. No debería ser así, ¿no? Yo creo que ni siquiera sabemos muy bien qué podemos hacer con ello. Y nada más, esto era un poco lo que os quería contar hoy, pero ya os digo, con la idea de que podamos debatir de lo que os apetezca con total libertad, de lo que os apetezca. Pues nada, muchas gracias. Nos has contado 4 elementos de discontinuidad, ¿no? Ninguno de ellos parece que sea un elemento transformador. Yo muchas veces en la experiencia, no sé qué os pasa como padres, madres o como docentes, ¿no? Tú ves que los comportamientos son idénticos, que siempre ha pasado esas cosas. Por ejemplo, en igualdad, pues toda la vida ha habido alguien que ha puesto verde al otro y que le ha dicho. Y que no sé qué ocurre, ¿no? Y que eso ha sido un constante histórico. Y que lo que ha cambiado realmente es la forma o el tiempo. Entonces, es verdad que yo estoy, de muchas cosas que has dicho es verdad, ¿no? Pero hay una cosa que no sé si estarás de acuerdo o no. Entonces, ¿cuál es la verdadera transformación de la tecnología? Quiero decir, que siempre hablamos, es que son un mundo distinto, es que... Y se me ha ocurrido a mí pensar que las redes, los chavales, nosotros mismos, no haremos un simulacro de personalidad y que eso sí que nos lo permite las redes. O
sea, yo tengo una seguidora en Facebook que me rechifla, que es de Guatemala, que no la voy a ver en la vida, pero que la he echado de menos. Y yo, que tampoco estoy todo el día ahí pegada. Bueno, pero y de repente digo, fíjate, ¿qué personalidad puedo ejercer yo o ella en mí? Yo creo que eso sí que además tiene algo de peligro, o no sé. Un poco eso quería yo. Bueno, primero que me ha encantado escucharte, ¿eh? Y es muy agradable tu tono, generas un apego sereno. Sí, y en ese sentido yo sí que quería comentar que es verdad que a veces siempre hablamos de los jóvenes y los adultos como si tuvieran formas de actuar diferentes, y yo creo que no lo somos tantos. Lo que pasa es que la adolescencia, no sé si tanto la juventud, pero la adolescencia, que es en la que estamos, por lo menos yo, ¿no? Muchos de aquí, o la infancia, yo creo que más la adolescencia, genera inquietud porque tú quieres dirigirles hacia, porque tú pierdes el ritmo de cómo orientarles, cómo mediarles o cómo, porque crees que sí que puedes generar una futura juventud o te gustaría. Tienes ese espejismo de construir algo y ves que en ese sentido, pues todo el poderío que podía tener o las expectativas que teníamos puestas en manejo, alfabetización, manejo de diferentes fuentes y de darles unas posibilidades que en mi época no la había, pues es como, sientes como no solamente que no puedes controlar, sino que se descontrola como hacia peor. Y que, por ejemplo, en la época nuestra, te gustaba o tenías intereses de música y no sé qué tal, y entonces la fuente que tenías aparte de la televisión, o sea, las fuentes de donde buscabas de información era mucho más corta. Ahora es mucho más amplia y yo creo que todo el mundo hace eso y da opinión. No sé cómo decirlo. Que antes se podían estar los Pecos, ¿cómo se llamaba la revista esta de música? ¿No? Super Pop o los Rolling Stones, dependiendo de qué tribu o grupo quisieras ser. Ahora es que ya no sabes qué manejar. Estabas en el instituto, te mandaban a hacer una noticia y te mandaban comparar el ABC con El País, con no sé qué, y parece que veías claro la diferencia, que también te costaba, pero bueno, pero te costaba porque tú te veías con falta de conocimiento, como eso. Ahora yo creo que como docentes eso lo vemos todo mucho más labi, mucho más difuminado y perdemos porque no tenemos tampoco, no somos referentes. Y para ser referentes deberíamos ser una cosa espectacular. Bueno, me callo, ¿eh? Ojalá que te callaré. Contesta César así a todo. Bueno, muchas gracias por las dos intervenciones. Sí, a ver, yo sí creo que hay algunos cambios que inducen las tecnologías en las relaciones personales sobre todo de los adolescentes. Lo que pasa es que yo creo que son en buena medida una continuidad, ¿no? O sea, que se entienden mejor como una continuidad que como algo completamente nuevo. O sea, por ejemplo, algo yo creo nuevo que se ha comentado mucho cuando hablamos de procesos de acoso, por ejemplo, donde las tecnologías juegan un papel importante. El acoso siempre ha existido, por supuesto que sí, ¿no? De hecho, lo que pasa es que ahora le prestamos atención y antes, bueno, pues lo llamábamos recreo, ¿no? Ahora se llama acoso y antes era el recreo. Lo que pasa es que antes el acoso es verdad que terminaba cuando llegabas a casa, ¿no? Tu casa era un espacio de refugio, ¿no? Bueno, si era acoso escolar, si era acoso familiar es otra cosa, ¿no? Pero era un espacio de refugio. Y ahora es acoso 24/7. Ahora es acoso 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, esa posibilidad, porque estás permanentemente. Por eso lo comparaba con el trabajo, ¿no? Eso que se comenta también mucho, que antes la explotación terminaba cuando salías del trabajo, porque no había una forma de que tu jefe te siguiera controlando 24 horas al día como pasa ahora, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay una continuidad. Seguramente es más dramático lo que viven los y las adolescentes, pero que me parece que a veces se entienden las cosas mejor como una continuidad que como algo completamente novedoso, que necesitamos herramientas rarísimas para
para entender, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo que comentabas. Yo sí he conocido a bastante gente, pues por ejemplo a través de Twitter, y tengo relaciones muy buenas ahora con gente que he conocido en redes sociales, y eso me ha enriquecido un montón, y sobre todo en el plano político, y he conocido a colectivos y a gente, pero a mucha, gracias a las redes sociales. Pero de nuevo yo creo que eso tiene mucho más que ver con el hecho de que detectas afinidades que ya existían, ¿no? Y es una fuente para construir sociabilidad sobre vínculos preexistentes, ¿no? Que es un poco lo que, por eso leía ese fragmento de lo que se decía del teléfono y los estudios que se hicieron sobre el teléfono en los años 20 y 30, ¿no? Esas potencialidades de las tecnologías de la comunicación, y para lo que yo creo que muy bien señalabas. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, pues para eso, ¿no? Y no estamos muy seguros, yo creo, todavía para qué sirven, ¿no? Sirven para incrementar los procesos de institucionalización y sociabilización ya existentes. Por ejemplo, algo que yo he hecho, que para mí ha tenido muy buenos resultados en el aula trabajando con tecnología, lo he comentado muchas veces, pues lo cuento también, es crear voces o mejorar voces de Wikipedia como trabajo de aula, ¿no? Pues cuando encuentras una voz que tenga que ver con lo que estás trabajando en una asignatura y propones a los chavales que creemos un grupo para mejorar esa entrada de Wikipedia. Y eso funciona muy bien, porque a diferencia de lo que pasa en Wikipedia muchas veces, que son unas guerras terribles y son procesos muy desagradables a veces, no sé si habéis contribuido a Wikipedia alguna vez, pero es muy agresiva. Cuando ese trabajo se da en grupos creados, institucionalizados, ¿no? Como son grupos dirigidos por una docente en el aula, entre gente que se conoce, muchas veces no solo mejora el trabajo en el aula y aprenden mucho, mejora también la manera en la que se trabaja en Wikipedia, curiosamente. Mejora las dos cosas. Mejora la manera supone un aporte para el trabajo en el aula, pero supone también un aporte para la colaboración digital, que muchas veces es muy hostil, muy, muy hostil. Yo creo que eso es un poco lo que yo diría sobre qué cambia en todas las redes sociales. Pues cambia, incrementa lo que ya hay, ¿no? Y por eso insisto en esta idea un poco de continuidad, de cambio desde la continuidad, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentabas, bueno, ¿qué me vas a contar? O sea, mi hijo mayor tiene 12 años, ¿no? Estamos ahí a punto de cumplir 13, o sea, que es mi día a día, ¿no? O sea, además lo ves venir, ¿no? Y te acuerdas de ti mismo, ¿no? Y de cómo eras, y entonces lo ves peor todavía, ¿no? Porque madre mía, como sea como yo, qué horror. Es verdad que es una época muy convulsa, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre ha sido, yo creo, en todas las sociedades, y yo creo que es una época más convulsa, porque en la nuestra hemos decidido que era una excelente idea tener a la gente a esa edad encerrada 6 horas al día, ¿no? En un espacio cerrado. Tal vez convendría, ¿no?, justamente en esa edad, ponerse en paz 2 años y que volviera al cabo del tiempo para ver cuando tuvieran, pues no sé, el cuerpo, las hormonas y la cabeza con más disposición para ello, ¿no? No lo sé, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, y con eso tenemos que gestionarlos, ¿no? Un poco, yo lo que sí veo es que, hablando más en serio, es que lo que hacen muchas veces las redes sociales en los adolescentes y las adolescentes es incendiar el consumismo. O sea, dinámicas de consumismo que antes de las redes sociales venían más filtradas o amortiguadas de distinta manera, para empezar por tu poder adquisitivo, y ya está, ¿no? De repente están presentes permanentemente en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, es una especie de consumismo cotidiano al margen incluso del dinero, que coloniza completamente tu día a día, ¿no? Y que es una especie de consumismo universal, donde no se diferencia muy bien lo que es publicidad de tu vida cotidiana. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el tipo de iconografía, las imágenes que hacemos, no solo los adolescentes, nosotros. Si las comparáis con las fotos que hacíamos analógicas, si tendréis por ahí de los años 80, 90, y las que hacen los adolescentes, o sea, la distancia es sideral, ¿no? Estéticamente. O sea, si os dais cuenta, lo de ahora se parece mucho a la publicidad.
sea, cómo posamos, cómo hacemos fotos de la comida, cómo, bueno, para empezar, antes no hacíamos fotos de la comida. O sea, no sé por qué ahora hacemos fotos de la comida, ¿no? Pero ahora hacemos fotos de cosas que antes eran absurdas, ¿no? A nadie se le ocurría fotografiar un plato, una copa de vino, ¿no? Ni siquiera las fotos de viajes, o sea, y posan, o sea, y de hecho yo creo que si tengo que decir en qué me causa una mayor sensación de distancia respecto a los adolescentes, la manera que manejan la fotografía, ni siquiera tanto el vídeo. O sea, la fotografía, qué relación tienen con ella, esa idea de posar. O sea, o sea, me da un pudor terrible, ¿no? Esa idea de, espera, no, que me pongo no sé cómo y tal. O sea, yo jamás lo he hecho y soy incapaz. Y veo que ya los niños, las niñas lo hacen enseguida con mucha naturalidad, ¿no? Y cómo incorporan toda esa imaginería del mundo comercial, de la publicidad, a sus vidas. Yo creo que ese es uno de los aspectos más dramáticos que veo, el que de repente la publicidad, el mundo comercial se desvincula de la compra, que yo creo que eso es un colchón muy interesante, ¿no? Bueno, es que mis padres no tienen dinero para esto, ¿verdad? Que yo no me... y empezar a colonizar tu vida permanentemente, ¿no? Intentas parecerte de las maneras que tengas a la mano, como puedas, como buenamente puedas, a los modelos comerciales. Y yo creo que ha señalado algo muy importante, que es algo que vivimos todo el mundo, pero muy especialmente los adolescentes, que es el hecho de que en el mundo de las tecnologías digitales el primer efecto que tienen siempre es que desaparecen los mediadores, la mediación, ¿no? Ya no hay editoriales que te filtren los libros, ¿no? Ya están ahí los libros, no hay periódicos que te filtren las noticias, están ahí todo. Eso es muy curioso, os pasará como docentes, ¿no? Cuando pedís que traigan una noticia, ¿no? Los chavales traen cosas disparatadas, completamente disparatadas, ¿no? Cosas de blogs, de agencias de viajes, anuncios. O sea, no distinguen entre anuncios y noticias, porque no es muy fácil distinguir realmente. O sea, ¿qué sacas? Una opinión de un foro, una noticia del país, pero si es que si veis las noticias más vistas del país, ¿lo habéis visto alguna vez lo que es normalmente? No, ahora hay una guerra, pero cuando no, es que es completamente indistinguible de los trending topics de Twitter. Son cosas de redes sociales, de no te vas a creer 10 cosas que no sabías sobre la crema, no sé. Eso es el país. Eso es el país, el supuestamente periódico de cabecera, ¿no? De liberal. No digamos ya otros medios de comunicación, si hablamos de televisiones, radios, etcétera, ¿no? Es que esa mediación ha desaparecido, ¿no? De hecho, el éxito de las plataformas de series de televisión tiene que ver con eso, porque son nuevas herramientas de mediación, ¿no? O sea, ya no estás vendido en las redes sociales, alguien media por ti, ¿no? Este es un problema muy generalizado, pero que claro, que quienes no han vivido lo que antes sabía, pues claro, están en esa jungla completamente vendidas. Pero bueno, yo no sé si es un problema tanto de la adolescencia como del mundo que les hemos... ¿En qué medida las redes sociales han anestesiado el aprendizaje político de, no sé si de la adolescencia o también un poco más allá, ¿no? ¿En qué medida la anestesian? Y si se conforman con un me gusta o sea, con una pequeñísima intervención y lo consideran ya su manera de transformar el mundo, ¿no? En opiniones políticas, pero igual son de otra persona y solamente digo me gusta. Una pregunta así de sencilla. A ver, Inma te plantea, dice, una de las cosas que me resultan más inquietantes es en este contexto de colaboración entre capitalismo y neurociencias en lo digital. ¿Crees que hemos perdido la batalla en ese terreno? La soberanía sobre la atención, por ejemplo. No sé si se ha entendido o lo vuelvo a... Vale, muy bien. Sí, de nuevo son dos intervenciones muy buenas, ¿no? ¿Ha anestesiado la tecnología el aprendizaje político? Mi opinión es que no, que en todo caso, una vez más, no incide en procesos en curso. O sea, ¿cuál eran las dinámicas de aprendizaje político analógicas o digitales que había en este país? Pues dinámicas muy débiles. Yo creo que en eso también no tenemos que llamarnos a engaño, ¿no? Yo suelo dar un dato muy alarmante, muy llamativo. Vamos a ver, en los años 80, se pone así un dato concreto, ¿no? Había partidos socialdemócratas en Europa, recuerdo ahora mismo en Suecia, en Austria, ¿no? Donde la ratio entre votantes y militantes
¿vale? Era entre 3-1 o 5-1. O sea, había un militante o un activista por cada 3 votantes, un activista por cada 5 votantes. Y en los años 80, aquí en el PSOE esa ratio era de 1-30. 1-30. Que es más o menos, eso se ha mantenido, ha aumentado, de hecho. Lo mismo para el Partido Popular, o sea que los dos partidos mayoritarios tenían esa ratio. La tasa de asociacionismo en España ronda el 24%. Hay países donde supera el 90%. La tasa de sindicación en España pues está en la cola, ¿no?, de los países de la UE15. O sea, tenemos una cultura política muy débil y en decadencia. Decadencia es uno de los legados del franquismo, ¿no? Ese es un fenómeno global, está pasando en toda Europa, buena parte del mundo, y eso se muestra en que somos un país muy movilizado. Frente a lo que solemos creer, somos un país movilizado. Después de la crisis de 2008, en la década que va pues de 2010 a 2020, fuimos uno de los 3 países más movilizados del mundo, uno de los 3 países donde más movilizaciones hubo, movilizaciones ciudadanas, muchísimas movilizaciones. Se incluye el 15M, las movilizaciones feministas del 8 de marzo, muchas movilizaciones. Pero esas movilizaciones son muy evanescentes, son muy efervescentes, ¿no? Salimos en mareas, el propio nombre lo dice, ¿no? Y luego nos quedamos en casa, ¿no? Nos cuesta mucho convertir esa energía movilizadora en energía asociativa e institucional, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran déficit de aprendizaje político. Y entonces, yo más que pensar que el problema es eso, que nos limitamos a dar un like, es que cuando no nos limitamos a dar un me gusta, tampoco tenemos herramientas para convertir eso en algo más prolongado, estable y con capacidad de intervención política, ¿no? En espacios que sean además, pues eso, espacios de aprendizaje y transmisión intergeneracional, ¿no? Yo eso también lo veo en la gente joven a mi alrededor. Es que hay gente muchas veces con muchísima inquietud política, muy lúcida, en el ámbito teórico, vamos, a años luz de lo que yo sabía a los 16 o 17 años, muchísimo más coherente y mejor formada de lo que yo estaba, pero que tiene graves dificultades para encontrar espacios de politización. Y los buscan, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente muy joven que está intentando intervenir en el movimiento medioambientalista y ecologista es gente infinitamente más formada de lo que yo estaba y mucho más sensata, además, políticamente de lo que yo era a su edad, pero que tiene muchas dificultades para encontrar espacios donde intervenir. Yo creo que eso hubo ahí un momento de eclosión, tanto con el 15M como con el movimiento feminista, donde se abrió un espacio, pero de nuevo, eso no ha cristalizado en organizaciones donde un joven de 14, 15, 16, 17 años pueda decir, oye, esto me interesa, ¿no? Y haya vías donde se les pueda... pues bueno, yo creo que lo que están es muy solos, los jóvenes en ese sentido, muy, muy solos. Esto no... o sea, lo que les hemos dicho es búscate la vida para socializarte políticamente y para intervenir. Bueno, yo casi diría, por lo menos dan un me gusta. Ya lo que me extraña es que lo hagan, ¿no? Ya lo que me extraña es que lo hagan. Y respecto a la cuestión de la soberanía de la atención, es un tema crucial, ¿no? Yo creo que las redes sociales son, por encima de todo, máquinas de succionar atención. No son otra cosa. Y son máquinas perversas de succionar la atención porque están dispuestas a hacer lo que sea, los algoritmos están dispuestos a hacer lo que sea para competir por esa atención decreciente. Nuestra atención, lógicamente, es decreciente, nos vamos aburriendo y hay una competición por conservar esa atención, ¿no? Porque eso da dinero, literalmente da dinero, así que conservar la atención es... yo os propongo que hagáis un experimento, es abrir en YouTube cualquier vídeo de temática política, ir dando a los vídeos que te sugiere YouTube y ver cuánto tardáis en llegar a un vídeo de extrema derecha. Normalmente en 3 vídeos estáis en un vídeo de extrema derecha, porque YouTube lo que hace es, se da cuenta, ¿no?, de que pierdes interés y enseguida te va sugiriendo cada vez cosas más gores, ¿no?, más que puedan escandalizarte, generar reacciones encendidas, a favor o en contra, da igual, ¿no?, pero reacciones encendidas. Entonces, hay una pérdida de soberanía muy fuerte de la atención.
que yo creo que eso educativamente es muy importante, porque yo creo que lo que generan los espacios educativos, yo cada vez desconfío más de nuestra capacidad para transmitir conocimientos, sobre todo porque yo es que no me acuerdo de prácticamente nada de lo que aprendí, ya no digo en BUP, sino en la carrera. O sea, yo de lo que estudié en quinto de carrera me acuerdo, vamos, por los pelos, ¿no? Entonces, bueno, mi capacidad para transmitir conocimientos, pues bueno, tampoco es que yo me haga grandes ilusiones respecto a eso. Pero lo que yo creo que algo que sí proporcionan los espacios educativos y culturales son como espacios de seguridad donde primero te puedas equivocar, eso es algo muy importante, ¿no? Y donde te puedas concentrar en algo durante un tiempo prolongado, que eso es algo que en nuestra sociedad es muy valioso, ¿no? Un espacio donde desarrollar la atención precisamente, ¿no? Y por eso yo creo que la introducción de tecnologías de la comunicación en las aulas siempre tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo las aulas deberían ser un espacio de recuperación de la soberanía de la atención, que me gusta mucho la expresión, un espacio donde podamos aprender a aplicarnos a problemas complejos durante un tiempo prolongado, problemas de distinto tipo, no solo de orden matemático, filosófico, sino también problemas sociales, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con la intervención en el espacio público, con la deliberación, con el debate, ¿no? Esas cosas que luego nunca tenemos tiempo para hacer. Yo creo que hay que ser muy prudentes con la introducción de tecnologías de la comunicación para que respeten ese espacio de seguridad que deberían ser las aulas, ¿no? Igual que también desconfío mucho de la introducción de mecanismos competitivos en las aulas porque rompen con esa idea que para mí es muy importante de los espacios educativos como lugares donde te puedes equivocar, ¿no? Donde puedes experimentar y equivocarte. Y esto debería ser así, yo creo, desde las escuelas infantiles hasta el doctorado, ¿no? Y es muy nocivo desde las escuelas infantiles al doctorado el que tengas presión para no equivocarte, ¿no? Para acertar. Es muy malo y es muy curioso porque es igual de malo a los 3 años que a los 25, ¿no? Tiene unos efectos nihilistas sobre los espacios educativos o de investigación terribles, ¿no? Entonces, yo sí, no sé si desde la educación podemos hacer algo para revertir esos procesos de pérdida de control sobre nuestra atención, ¿no? Esa especie de síndrome de déficit de la atención socialmente inducido que padecemos todos y todas, pero lo que sí deberíamos hacer es intentar blindarnos un poco respecto a Yo, respecto a los medios tecnológicos, en todos, estoy de acuerdo contigo cuando has hecho esos símiles con nosotros. Es verdad, yo creo que si nos miraran, yo a veces algún día cuando veo el teléfono por la noche lo que le he usado, me avergüenzo. O sea, digo, no puede ser, si no, no me he dado cuenta. O sea, estoy permanentemente. Entonces, en la última cosa que tú has dicho, en la reflexión que has hecho con el tema del consumo y lo que ha dicho Elisa con el tema de la crisis del pensamiento político, yo había venido pensando en el tema de las redes y los medios como dormideras. Porque como que se ha generado un pensamiento binario. Es me gusta o no me gusta. No hay término medio. Es decir, tú cuando lees un libro o cuando vemos una película, pues sales y dices lo primero, no me gusta. Pero luego dices, bueno, pero me gusta la fotografía, la música era bonita, el actor estaba tal. Vas haciendo matices, no vas haciendo un análisis de lo que has visto. Pero el pensamiento ahora que se genera es, ¿me gusta? No me gusta. Y entonces yo venía a hacer esta reflexión después de, me lo ha producido lo que tú has dicho. Cuando vemos cómo están los jóvenes, ¿no? El nivel de precariedad en el trabajo que tienen, con la formación que tienen. Que yo a veces me siento avergonzada de lo que cobro como jubilada y lo que cobra un chaval que tiene una familia y está empezando a vivir, ¿no? Y no me tendría que sentir avergonzada porque creo que me merezco mi jubilación, pero creo que él se merece un sueldo digno para poder vivir y alimentar y tener una vida digna, ¿no? Entonces digo, estos son dormideras de que no les está permitiendo tener un pensamiento crítico y rebelarse. Es decir, ¿cómo es posible que la profesión periodística, pero bueno, podríamos ir a otras cientos de profesiones, ¿no? De gente que está, y yo digo, estamos adormecidos por este tema, es decir, lo que nos llega nos tiene, pues como el fútbol en otro momento, como nos han mermado la capacidad crítica, porque yo cuando pienso en lo que tú decías, como éramos nosotros los boomers, es verdad, teníamos mediadores, estabas en la universidad
y había un sindicato estudiantil y tú ibas a las reuniones y entonces te encabronaba, vamos a salir y salíamos. O estabas en un movimiento de relación pedagógica y entonces, bueno, pues, ibas a las escuelas de verano, intentabas cuando llegaba septiembre hacer algo. No estoy poniendo así ejemplos. Ahora, el movimiento de relación pedagógica aquí, vemos cómo está. Entonces digo, bueno, esto nos está adormeciendo, nos está manteniendo a nosotros y a todos dormidos, ¿sabes? Porque es cierto que ha habido esos movimientos que tú has dicho, 15M, todo esto, fue un resurgir que fue maravilloso. Y yo entonces pensé, joder, la escuela ha tenido frutos. Porque yo cuando veía discutir a los jóvenes en la calle, a mí creo que son de las cosas más maravillosas que yo he visto. Y cómo discutían. Me pareció un éxito del sistema educativo, de la universidad. Pero es que desde aquel momento ahora dices, bueno, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde los jóvenes y los mayores, no? Es verdad lo que tú dices y comparto completamente que no somos un país en el que nos asociemos, en el que participemos. Bueno, pues nos dejamos llevar posiblemente fruto de la herencia. Pero cuando estabas hablando, estaba pensando en eso, en el adormecimiento de las redes y en este pensamiento binario de me gusta, no me gusta, y punto. Y ya está, y no hay un análisis. Y claro, yo creo que en la escuela cada vez es más difícil el fomentar lo que siempre decíamos a nivel pedagógico, el espíritu crítico, la capacidad crítica de interpretar para transformar. Bueno, esa es la reflexión que estaba haciendo cuando tú has hecho que, bueno, por otra parte, no hay ninguna pregunta, pero bueno, ese tema que yo veo de las redes. Gracias, César. Yo solamente quería hablar sobre el poder de la seducción y cómo esa necesidad que tú decías de posar, pero esa necesidad de estar también presentes, incluso pedagógicamente en las escuelas, a través de vídeos, no sé qué, demostrando que somos escuelas sensibilizadas, concienciadas, bla, bla, bla. No, o sea, porque nos estamos todo el rato, Día de la Mujer, hacemos vídeo, TikTok, lo que haga falta, el Día de la Paz, el Día de no sé qué. Si antes era un simulacro, ahora ya es un espectáculo vacuo donde al final nos pasamos toda la semana corriendo para hacer el vídeo, no para hablar ni por qué surgió el día. O sea, bueno, eso es tremendo, ese poder de la seducción y el espectáculo a mí me tiene fascinada por ser fina. Continuando un poquitito con este exceso de actividad e hiperactividad que se mete en las familias, en la escuela y en todos los sitios, pues yo creo que estos medios, los medios digitales, han venido a llenar falsamente muchas soledades. Y desde los 3 añitos que los conocemos en la escuela, pues te das cuenta de lo poquito que se interactúa con los pequeños, la necesidad que tienen. Pasamos luego ya a la preadolescencia y te das cuenta de que muchas veces problemas que tienen con el exceso de uso de los medios digitales niños son los que tienen problemas de comunicación la mayor parte de las veces, no siempre. La adolescencia lo mismo, o sea, qué pena que les hemos inducido a estar todo el día ocupados y no saben hablar, no saben interactuar, no saben comunicarse y la comunicación se ha reducido al sí, no, me gusta, no me gusta, lo que estabais diciendo, ¿no? Y es una pena porque los mayores les hemos inducido a eso, está claro. Y los mayores cometemos los mismos defectos. Y es más, pues yo creo que todavía en los mayores es más trágico porque además no nos habían preparado para esto y parece que, bueno, es la solución a nuestros mundos de silencio, de soledad, de falsedades, no sé, a mí me da mucha pena, ¿no? Pienso que la utilización de los medios puede ser una cosa maravillosa siempre que acerquemos los mundos que no tenemos en la escuela, todas esas realidades que antes estaban tan distantes, pero hemos convertido a nuestros niños en activistas
sin saber, sin cabeza. O sea, actividad por actividad, ¿no? Y en los medios lo mismo. En los medios lo mismo. O sea, ya no decimos a un niño, ¿has acabado? Pues toma esta ficha. Ya le decimos, toma esta ficha, en vez de decir, ayuda a tu compañero, bonito, por ejemplo, ¿no? Y entonces, no, más. Es un agobio. Bueno. Sí, respecto a esto que habéis comentado, ¿no? ¿Son dormideras los medios digitales de comunicación? Bueno, yo creo que son ortopedias, ¿no? O sea, que lo que hacen es darnos un apoyo allí donde detectamos una ausencia, como decías tú también. Entonces, muchas veces yo creo que más que ser una especie de virus, que lo que hacen es sencillamente a veces prolongar pues, problemas, malestares que teníamos en otros ámbitos, y a veces efectivamente intentar nos proporciones un simulacro, un placebo más bien de solución, ¿no? Lo que sí es verdad, por lo que relacionado con lo que tú comentabas, y la relación entre consumo y pensamiento político, es que lo que hacen muy a menudo es generar identidades muy duras, ¿no? O sea, yo lo explicabas muy bien con las películas, ¿no? Pero que pasa también con el pensamiento político, social o pedagógico, ¿no? Inmediatamente genera identidades de marca, por eso también reproducen la lógica comercial y de los anuncios, igual que los anunciantes quieren que, ¿no? Pues decir así, esta marca la otra, no puedes hacer matices, porque solo puedes comprar una, al final, ¿no? No vas a quedarte con un poquito de una y otro de otra. Pues lo que pasa en las redes sociales es lo mismo, ¿no? Que generan identidades muy duras, donde hay tomas de partido muy extremas. Yo creo que esto lo estamos viendo muy bien con los debates espantosos que se dan en redes sociales sobre pedagogía, donde básicamente lo que hay son identidades, ¿no? De los renovadores contra los conservadores, los profesaurios contra los innovadores, cosas completamente patéticas, de debates absurdos, donde se caricaturiza permanentemente a quien consideras tu rival, en darte cuenta de que normalmente, excepto en casos muy extremos, lo normal es que haya posturas intermedias, ¿no? Y en general mucho más cercanas y razonables de lo que parece, ¿no? Yo creo que muchas veces las redes actúan así, ¿no? Generan identidades muy duras para suplir esa falta de sociabilidad real, que yo creo que responde no a la propia influencia de las redes o de la tecnología, sino a dinámicas históricas más complejas, ¿no? Es verdad que estamos muy solos y con una escasa capacidad de mediación, pero bueno, porque la sociedad ha sido así en general, ¿no? En el ámbito laboral igual, no nos engañemos, ¿no? Y ahí las redes sociales no han influido mucho, o sea, tenemos una escasísima capacidad para asociarnos, para solucionar nuestros problemas laborales, ¿no? Yo creo que, bueno, lo habéis explicado muy bien, o sea que eso está muy bien estudiado además, ¿no? Las dinámicas de sobreexposición en redes sociales las alimenta el algoritmo, o sea, es decir, cuando hablaba antes de esa neurosis, o sea, es una neurosis inducida por las redes sociales, ¿no? O sea, si queréis no usar esa expresión que tengo prestada, ¿no? de la psicología, es esa necesidad, ¿no? de verificar permanentemente que seguimos ahí. O sea, yo a veces pienso, ¿no? Cuando una facultad, una escuela, los esfuerzos que hace por mostrarse en las redes sociales, y si tú luego haces un análisis estadístico de la repercusión que eso ha tenido, ¿para qué? Es absurdo, es que no tiene el menor sentido. O sea, no son instituciones que tengan que venderse, solo puede tener que hacer una marca, algunas marcas, pero luego también pues, una zapatería de un barrio teniendo un perfil en redes sociales, pero ¿para qué? O sea, es que no tiene. Pero, o sea, yo creo que realmente es una sensación de que tienes que estar allí porque si no te estás perdiendo algo, ¿no? O sea, tienes que esestar expuesto permanentemente, porque es como si desaparecieras. No lo pensamos, no nos lo creemos, ¿no? Pero nos dejamos arrastrar por un medio ambiente en el que las cosas son así de hecho, ¿no? Sentimos que es así. Y eso yo creo que sí es verdad que los adolescentes lo padecen mucho, ¿no? Eso, por ejemplo, mi hijo mayor
me riñe mucho, ¿no? Me has dejado en visto, que yo no sabía ni lo que era. Me has dejado en visto. ¿Por qué te has dejado en visto? Podríamos terminar una conversación, ¿no? Sin que en algún momento. Me has dejado en visto, ¿no? Esa sensación de que no, que claro, porque es como que le haces un feo al otro si no le reconoces, si no tiene un input de que has sido visto, efectivamente, de que has sido reconocido como interlocutor, ¿no? Y yo creo que eso tiene efectivamente, ¿no? un correlato. Yo no lo atribuyo a las tecnologías de la comunicación, a las tecnologías digitales. Yo creo que son procesos sociales que engranan, ¿no? Y de repente el tareísmo al que sometemos no solo a las niñas y niños, sino a los adolescentes y a los estudiantes de la universidad, ¿no? Ese tareísmo permanente, pues donde se pierde, donde nunca llega el momento de la autonomía. O sea, eso es muy curioso. O sea, yo veo cómo bueno, mi hijo más pequeño tiene 6, acaba de salir de infantil, ¿no? Ese tareísmo permanente, fichas, oye, algo que hacer, completamente regulado todo. Pero llega a la universidad, o sea, yo disfruté mucho de la universidad, entre otras cosas, porque pude faltar a clase y eso me permitió estudiar un montón de cosas. O sea, yo, de las cosas que más aprecio de la universidad es no haber podido no ir a clase y haber podido estudiar muchísimas cosas gracias a profesores que me dejaron no ir a clase y estudiar un montón de horas sin tener que estar en clase, ¿no? Ahora ya no, o sea, ahora se pasa lista en las universidades, se pasa lista, para mí es una cosa absurda completamente, ¿no? O sea, en algún momento se dejará de haber deberes, porque también hay una dinámica tareísta donde se queja. Una de las mayores quejas de los estudiantes universitarios es que nunca dejan de hacer deberes, ¿no? Que todas las semanas tienen entregas permanentes, que eso cuando yo estudiaba tampoco existía, ¿no? Era una forma de evaluación horrible a través de exámenes espantosos. Había profesores que dejan de hacer trabajo. Era una forma de evaluación espantosa, sin duda, pero que la alternativa a esa sea prolongar las fichas hasta la universidad, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que hay una especie de pues eso, de procesos expansivos, ¿no? Tareísticos, donde hay una especie de horror vacui, ¿no? Donde no nos atrevemos, madre mía, ¿qué va a pasar? Como no dejemos que no venga alguien a clase, como dejemos que haya un espacio sin llenar y tengamos que inventarnos algo que hacer, que yo creo que eso engrana muy bien con la dinámica de redes, porque las redes completamente tienen horror al vacío, ¿no? En las redes no hay vacío. En cuanto hay un tema, inmediatamente hay un nicho vacío que queda colonizado por las redes. Son muy expansivas. Entonces, yo creo que eso es verdad que ahí encaja muy bien, ¿no? Yo no sé, no pienso tanto que sea culpa de las redes como que son dinámicas que encajan muy bien. Nada, no hay preguntas ya. Lo único también de parte de Inma, me imagino que más gente, pero bueno, ya ha escrito diciendo que te demos la enhorabuena, que le ha encantado, y a los participantes y las participantes también. Así que eso es lo que aparece en el chat. Pero ante todo, gracias, porque me voy con una visión menos apocalíptica de la que tenía en relación al futuro de los jóvenes y todo esto de la tecnología. Pero sí hay una cuestión que me inquieta un poco, no sé si estarás de acuerdo. Me da la sensación de que la brecha de género se está haciendo cada vez mayor en relación al ocio, a cómo ocupan el ocio en las redes los chicos y las chicas. Yo veo a los chicos permanentemente con los youtubers en cosas bastante, no sé, iba a decir estúpidas, quizá no. Yo qué sé, pues los videojuegos, aprender a jugar a determinado videojuego o los trucos para el FIFA, cosas de ese estilo, ¿no? Y las chicas permanentemente Instagram, TikTok, cuestión de postureo, de imagen, sin más, ¿no? Y me parece que ahí hay algo un poco peligroso. Y luego, para finalizar, ¿qué crees que nos va a deparar el metaverso? Fátima, que dice, creo que a menudo hablamos de los jóvenes, las jóvenes y adolescentes como siendo muy uniformes y alienados, y sin embargo creo que muchas veces lo que pasa es que ellos y ellas no creen en la voluntad y la capacidad de las personas adultas y del profesorado para poder conectar con sus intereses, y que entonces no manifiestan esas ideas que tienen. Y también te da la enhorabuena por la charla. Bueno, empiezo efectivamente por cuestiones de género. Yo no me atrevería a decir que se ha incrementado esa brecha de género respecto a
a otros momentos de nuestra historia reciente. Yo, más bien, lo que me impresiona es el escaso impacto que ha tenido las dinámicas igualitaristas en el campo del género que hemos vivido con mucha intensidad, yo creo, en la última década, en las últimas décadas, en el campo, efectivamente, del uso del ocio de las jóvenes y los jóvenes. O sea, yo, más que pensar eso, que ahí es especialmente grave, lo que me impacta es como, igual que el mundo del consumo, ¿no? Parece como que eso es inmune a cambios que sí vemos en otros procesos, ¿no? O sea, yo creo que en el mercado de trabajo vemos cambios, y cambios rápidos, además. Yo creo que en las relaciones personales, yo creo que mi hijo, sus amigos y amigas se relacionan de una forma muy distinta y mucho más igualitaria en un colegio público normal y corriente, en un centro público normal y corriente, que la gente de su edad de hace 30 años, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio para bien muy acusado. Y en cambio me impresiona cómo en el mundo del consumo eso queda como completamente bloqueado radicalmente, ¿no? Yo creo que las redes sociales también tienen sus propios espacios contraculturales, sus espacios no normativos y contrahegemónicos, ¿no? Pero de forma masiva estoy de acuerdo contigo. Y yo lo achaco más bien a cómo muchos usos hegemónicos de las tecnologías digitales reproducen la lógica comercial, ¿no? Esa lógica de la exposición, de reproducir los estereotipos de la publicidad, y tendemos a comportarnos ahí como nos dicta la publicidad. Pero sí me parece un tema muy preocupante. Y algo que también me parece muy preocupante relacionado con eso es, yo creo que estamos empezando a vivir una especie de reflujo, ¿no? De sexista, como de reacción frente a yo creo que todos los que trabajáis en centros educativos de secundaria, llega a la universidad ya, yo creo que en secundaria sobre todo se ve muy bien, ¿no? Como los avances permanecen, están ahí, pero empieza a haber también una reacción fuerte, ¿no? De gente que se siente de repente avalada, consolidada por referentes públicos para tener posturas sexistas, homófobas, transfobas, etcétera, ¿no? Que yo creo que es algo también muy preocupante, vinculado al ascenso de la extrema derecha. Y yo creo que eso también tiene un correlato en las redes sociales, ¿no? O sea, que eso también es un poco reflejo del espacio público analógico. Yo creo que, bueno, es difícil, las dos cosas tienen raíces diferentes y son difíciles de combatir, ¿no? Porque, bueno, o sea, oponerte al tsunami mercantilizador y consumista, pues, no, es de las cosas más, yo creo que de las cosas de la educación de mis hijos y también del trato con mis estudiantes que más me cuestan, yo creo que es eso, ¿no? No tanto cuestiones a lo mejor ideológicas o teóricas o éticas, como inducir una cierta resistencia respecto al consumismo y cosas, ¿no? porque las tenemos tan integradas en nuestra vida cotidiana y en nuestra identidad que cuesta mucho, ¿no? Y entonces cosas de género que tienen que ver con otras dimensiones políticas, laborales, cuestan mucho menos a veces, aunque sean duras e implican conflictos fuertes con tu pareja, con tu familia, con tu jefe, con tu centro educativo, cuestan casi menos que oponerte a lo que hace el mercado y el consumo en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? En fin, eso forma parte de mis propios demonios familiares, o sea, que os voy a contar, ¿no? Por ejemplo, impresionante. Claro. Porque fijaos, antes la pornografía siempre ha existido, ¿no? O sea, la pornografía es casi un universal histórico y no hay por qué ser moralistas con ello, pero eran espacios limitados antes, que incluso tenían un coste de acceso, o sea, era complicado, no digo que tenga que ser las vías de acceso que había antes, que eran sórdidas y horribles a ese mundo, ¿no? Pero claro, ahora es que tienes la oportunidad, efectivamente, de estar viendo pornografía 24/7, y eso tiene que ver de nuevo con el consumo, ¿no? La tendencia del consumo es a que tengas libre acceso como sujeto autónomo a todo lo que sea, ¿no? Desde droga, pornografía o zapatillas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente son las mismas lógicas, pero que tienen, yo creo, más que ver con la interacción entre consumismo y tecnologías de la comunicación que solo con las tecnologías de la comunicación, ¿no? Porque queremos, ¿no?, tener consumismo porque nos es muy cómodo y creemos que sí, que nosotros somos buenos consumidores y le echamos la culpa, por tanto, a la tecnología de la comunicación. Bueno,
Yo creo que el problema es otro, el problema de fondo. No, y respecto al metaverso, bueno, yo creo que forma parte de las dinámicas monopolizadoras cada vez más evidentes, ¿no? Yo creo que hubo momentos donde todavía nos hacíamos ilusiones respecto a que, bueno, sí, en las redes, en Internet había monopolios, estaba Windows, estaba tal, pero que también había libertad y había posibilidades, ¿no?, de crear pues nodos de resistencia y alternativas. Yo creo que cada vez es más evidente que no, ¿no? Que, o sea, que hay una dinámica monopolística brutal que afecta cada vez más a los contenidos y que es cada vez más difícil resistirse a eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el comentario final que se ha hecho precisamente desde el chat era un poco con lo que empezaba yo también y con lo que me gustaría concluir, ¿no? Yo creo que los jóvenes y las jóvenes son tan diversos y tan diversas como los adultos. Y yo tengo experiencias de todo tipo, igual que tendréis en las aulas. Muchas veces, o sea, algo muy evidente es que tenemos un sesgo de negatividad muy fuerte. Como seres humanos somos así. Nos tendemos a quedar más con lo negativo que con lo positivo y es un sesgo de supervivencia muy importante, ¿no? Eso evolutivamente ha sido muy importante. Nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo, lo recordamos más, nos deja una impronta más fuerte. Pero yo creo que también si hacemos un poco de criba, yo conozco a un montón de jóvenes que, como decía ahora, ¿no? O sea, me produce una fuerte envidia por no haberlos conocido cuando yo tenía su edad, porque hubiesen sido un ejemplo para mí muy positivo. Son mucho más razonables, más maduros, mejor formados de lo que yo era a su edad, ¿no? Y sobre todo muy diversos. O sea, yo creo que y hay de todo y a veces hablar de la juventud en ese sentido, yo creo que no nos gustaría nada que hablaran de los adultos en general, o de los boomers y las boomers en general, y nos sentimos muy incómodos con esas etiquetas porque no nos sentimos reflejados, ¿no? Y yo creo que con los jóvenes y las jóvenes pasa algo parecido, y que tener esa sensibilidad de interpelación para detectar esa diversidad también es importante. O sea, me parece un maravilloso comentario para finalizar. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Nos vamos a ir con la cabeza llena de reflexiones y muchísimas gracias a los online, a todos y a todas vosotras por estar aquí. No sé qué tengo que decir, si tengo que decir algo de esto de organización, porque de aquí a nuestra maravillosa escuela de verano, que será el 1 de julio, pues sí, seguro. Vale, pues haremos a lo mejor alguna de lo que hemos llamado pildoritas, ¿no? Y que estáis todos avisados constantemente en el mundo de las redes y eso. Bueno, pues que muchísimas gracias y a mí me ha encantado y yo creo que a todos. Muchas gracias, César.